Eres digno, Señor. Eres digno de toda alabanza. Eres digno de nuestra adoración, Señor. Te damos gracias, Jesús. Te exaltamos en esta noche y te agradecemos porque estás aquí, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Damos gracias al Señor por este tiempo y quiero que salude al que tiene al lado. Si está muy lejos, acérquese a alguien, dele un apretón de manos, un abrazo. Si está con su esposo, dele un beso. Y queremos saber si alguien nos visita en esta noche, si alguien viene por primera o segunda vez a este lugar. Ya hemos venido. Bueno, damos gracias al Señor. Y antes de darle paso a la palabra, les recuerdo nuestro domingo a las 9 de la mañana, tiempo de oración, a las 10 nuestro servicio, y de hoy en 15, feliz Navidad. Entonces, para que se programen, el culto de hoy en 15 va a ser a las 5 de la tarde. ¿A qué horas? A las 5. Entonces, si usted quiere estar acá en primera fila, va a haber algo especial. Entonces, en primera fila se ve todo mejor. Así que para que se programe con el tiempo, que sepa que no llegue a las 7, porque a las 7 ya se ha acabado todo, hasta la comelona. Entonces, para que estén a las 5 de la tarde, el 24 va a tener un tiempo de adoración y terminar la Navidad en familia. Por el momento creo que no es más anuncios por ahora. Vamos a darle paso a la palabra y hoy a través de nuestro hermano Diego. Dieguito hoy nos va a acompañar con la palabra del Señor, así que muy atentos. Luisinho nació en 1968 en una familia muy grande. Era el menor de 10 hijos y pues al ser el menor de 10, obviamente hay muchas cosas que escasean. Luisinho además tuvo un problema. Con su afán de nacer, nació 7 mesino, o sea, apresurado, afanado, quería vivir. Y pues Luisinho, claro, esto le trajo problemas médicos. Sus pulmones no estaban completamente formados, le faltaban las uñas cuando nació y le faltaba cabello. O sea, yo no soy 7 mesino por si acaso, eso fue otra cosa. Y si tengo las uñas, mira. Luisinho, al ser el 10 de una familia de 10, 12 con padre y madre, pues le tocó aguantar mucho. Una familia de escasos recursos, pero lo que sucedía era que se le compraba la ropa al mayor, ¿cierto? Eso suena como conocido, familiar. Y entonces el segundo heredaba. Y lo del segundo, cuando lo dejaba, iba para el tercero. Cuando le llegaba a Luisinho ya eran harapos, ya no funcionaba. Sin embargo, Luisinho jamás se quejó. Luisinho era un duro. Luisinho era feliz. Y de Luisinho yo aprendí, porque lo conocí. De Luisinho aprendí que él todos los problemas los convirtió en victoria, todos. Y les voy a contar un poquito más para descubrir eso. El hecho de ser 7 mesino, de haber nacido prematuro, lo dejó delgado. Y él lo tomó como una victoria porque vivía vivía como en una colina.
Y para llegar a la escuela tenía que subir una montaña. ¿Vale? Sus hermanos sufrían un poquito más. Él era más delgado, más atlético y llegaba más fácil. No se cansaba. Se llenaba con poquito. Entonces, si le dejaban un pedazo de pan, pues Luciño se comía el pedacito de pan y ya con eso tenía. No había problema. Hay que llenar un estómago así como el mío, por ejemplo. No es fácil. Le pueden preguntar. No es fácil. Ese era Luisinho. Todo lo convirtió en victoria. Luisinho trabajó vendiendo periódico y en muchos oficios, haciendo mandados para poder conseguir dinero, y con eso se pagó su estudio. La primaria era gratis, pero se pagó el bachillerato con eso. Y se graduó. Luisinho, aunque nadie lo dijera en su familia, era el orgullo de la familia. No se lo decían, no, abiertamente no, pero era el orgullo. Y bueno, él convirtió todos esos dolores y pesares en una victoria. Podemos verlo también el día que se enamoró a sus 18 años. Luisinho encontró a Johanna, o Johanna, como se pronuncie, y se enamoró, pero de una, o sea, fue flechado inmediatamente. Y Luisinho, pues, la llevó a la casa y la mamá le dijo, muchos defectos. Y el papá le dijo, uy, tiene muchos huesos, es una flaca. No les gustó. Pero Luisinho no tomó eso como un problema. Él se fue abriendo paso poco a poco en la familia de ella y ella en la familia de él, hasta que pasados los años los aceptaron 100%. Luisinho era querido, Luisinho era aceptado. Al principio no, pero él convirtió eso en una victoria. El no ser, no lo dije al principio, pero era un hijo no deseado. Y ahora, qué diferencia. El orgullo de la familia, lo aman, lo desean. Ese era Luisinho. Luisinho, a sus 22 años, se casó. Claro, él mismo costeó todo, buscó la cosa, porque no le iban a ayudar. Pero Luisinho se casó a los 22 años y como era tan servicial, se acabó la bebida y él se ofreció para ir a comprarla. Con tan mala fortuna que tomó la moto de su primo prestada y se fue. Chocó con una roca. Luisinho voló por los aires. Perdón. Tremendo. Murió el día de su boda. Eso es una desgracia, una crisis. Todos los que lo esperaban en la fiesta, lo que los esperábamos, se nos convirtió el jolgorio de la boda en un funeral. Luisinho fallece inmediatamente. Y, hombre, yo pensaba, pero ¿cómo convierte esta crisis en una victoria? Luisinho ya murió, ¿ya qué? Sin embargo, hombre, lo logró. Ese era tremendo. Luisinho consumó su matrimonio la noche antes de casarse. Y obvio, su esposa quedó embarazada. Entonces Luisinho dejó su herencia, dejó su legado y su hijo es igualito a él. También se llama Luisinho, obviamente. Sí, no podría faltar. Es cuando Johanna dijo, lo voy a bautizar, Luisinho, por favor. Ese era Luisinho, lleno de problemas, que
todos, no recuerdo uno solo, todos los convirtió en victoria, todos los volvió a su favor. Era tremendo, tremendo, tremendo. Y estoy seguro que más de uno de nosotros acá hemos experimentado crisis y cosas así difíciles, complejas. Esa para mí fue muy dura, porque pues para todos, porque la noche de su boda, hombre, en plena fiesta y morir, él voló por los aires y con una roca se golpeó, se abrió la cabeza. No hubo forma de ir a reconocerlo. Pero ahí está, dejó legado. Hasta su muerte la convirtió en una victoria. Y hoy, que somos creyentes y entendemos, vemos que esa muerte es una doble victoria. Muchos de nosotros, yo sé que todos hemos pasado por crisis, por momentos difíciles, por momentos muy complejos y hemos tenido historias complicadas que seguramente podríamos contar y demorar horas en eso. Es más, en este mismo momento sé que hay gente viviendo crisis, que hay hasta vidas en riesgo y otras, algunas crisis que ya pasaron, que ya fueron superadas y de seguro hay unas que vienen en camino, tristemente, pero así es. Y pues la Biblia también nos relata de alguien así, alguien que supo convertir todas esas crisis en victorias. Si me ayudan por favor con el Salmo, vamos a leer el Salmo 3, que es muy cortico, y allí vamos a entender un poquito lo que estoy diciendo. Obviamente cambié los nombres de la historia para no hacerla tan familiar, por si alguien me está viendo. Dice: oh Jehová, voy a leerlo de acá, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántame, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Así normalmente leemos el Salmo, y claro, está bien leído. Es un salmo de David. Hombre, y de David sabemos mucho. Hemos hablado mucho de él. David, el dulce cantor de Israel, que supo convertir crisis y problemas en victorias. Él fue relegado a un oficio de pastor allá atrás. Relegado por allá como un pastor. Y eso le sirvió para convertirse en un guerrero. Porque esto le dio las herramientas para la batalla. Él fue el mandadero. Cuando el papá necesitaba decir, aquí está mi va, dígale, no, chino, va, dígale que no sé. Él era el. De hecho, cuando sucedió lo de Goliat, fue porque estaba haciendo un mandado. Va, llévele estos quesos, allá le encanta la cuajada. Llévele, dígale. Y de paso, mira a ver cómo están. Hacer el mandado. Y de mandadero de su familia o de su padre, como se quiera entender, se volvió el mensajero de Dios y trabajó mucho. Mucha de su palabra está escrita por él. ¿Sí vemos cómo una situación que parecía adversa y contraria la convierte en victoria? Y muchas
muchas. Él, David, era siervo de todos, era el siervo. Y este siervo le sirvió para poder llegar a ser el rey, y fue el rey de Israel. Ese era David, también alguien espectacular. Pero vayamos al Salmo. En este Salmo vemos algo, digamos, una crisis poco explorada en la vida de David, que hemos hablado poco de eso. No es que no se haya explorado, es que aquí hemos hablado poco. Y dice así: mas tú, Jehová, al quien él le dice que es su escudo, le dice: Señor, ¿cuánto se han multiplicado mis enemigos? ¿Cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay salvación en Dios. No hay salvación en Dios para él, para este. O sea, se sigue notando un poquito el desprecio. Porque David no era tan amado, o sea, sí fue amado, pero tenía mucho quien los odiaban. Y entonces, ahí, cuando lee uno el versículo 1 y el 2, Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Uno nota que hay queja. Uno nota que hay dolor, ¿cierto? Hay queja, hay dolor, hay tristeza ahí, y se nota un cansancio tremendo. Si fuera en esta época, uno diría: Señor, ya no aguanto más, esta gente me tiene. Así lo hubiera dicho. O sea, David está al borde de que no puede más. A nosotros nos ha pasado también. Hay días en que decimos: voy a botar la toalla, no puedo, ya no aguanto más. Dios, no puedo más, ayúdame. Entonces uno siente que como que está roto por dentro, y tal vez recuerda que Dios vino a repararnos, pero aún así me siento roto. Y entonces es cuando uno oye que por dentro el alma puede cantar: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. ¿Se la saben? Cansado del camino, sí Señor, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Y eso fue lo que hizo David. David no se quedó en la queja. Yo sí, lo confieso. David no. Él va a donde tiene que ir y dice: Señor, ¿qué hago? Y entonces aparece algo que cuando leemos el Salmo casi nunca lo decimos. ¿Alguien tiene por ahí la Biblia? En celular, donde sea, que está en el Salmo 3. ¿Sí? ¿Qué dice después del versículo 2? Ajá. Sí.
Ajá. Sí, ¿qué sigue? Ok, ¿y qué sigue? Ok, bien, gracias. Yo voy a leer, así lo leemos todos. Voy a permitirme leer el segundo, primer y segundo. Dice: oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Son muchos los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Esa palabrita nos la comemos. Selah. ¿Qué significa? Se lamentó David. No se lamentó. Ya se lamentó. Selah. Selah es una palabra que viene de su lengua y que significa pausa, reposo, silencio. Y él estaba con su arpa cantando. Cada vez que aparece un Selah es cuando él cierra su piquito y el arpa suena. Selah es una pausa musical, pero no para que la música tome el protagonismo, sino para que la música sea el canal para que nosotros, los humanos limitados, escuchemos la voz de Dios. Ay, caramba, porque es que a veces hablamos y hablamos y entonces no dejamos que Dios nos responda. Le estamos preguntando, pero no nos responde. Dios, pero ¿por qué no me responde? Dime por favor. Pues es que no lo deja hablar. El Selah es una vaina vital en todas nuestras oraciones. ¿Cómo es que se llama esa palabra? Selah. Pausa. Y entonces es como esto. Voy a representar un Selah aquí ya, aprovechando que. Entonces él viene diciendo: mi armadura desgastado, vengo a ti. Ya está con su queja. Y entonces dice: voy a hacer un Selah. Señor, y me habló y lo pude escuchar. Eso es un Selah. Y el Selah, ¿qué dice? Que yo puedo hablar con él y que él me va a responder, porque hay una verdad, y es que cuando levanto mis manos, ¿cierto? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Yo levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto
mis manos. ¿Te acuerdas el domingo que hablamos? Métele canto a tu oración. ¿Recuerdan eso? ¿Qué tal si lo cantamos ahora todos? Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Porque cuando levanto mis manos le estoy diciendo a Dios: dependo de ti, no de mí. Mira, yo ya estoy derrotado. A mí ya la vida me sabe a 5. Pero tú sabes cuál es el verdadero valor de la vida. Por eso no me has dejado botar la toalla. Yo ya había querido muchas veces, pero Él no deja, porque tiene el valor. Sabe que aún te falta mucho por hacer. Sabe que tienes una vida por delante y un propósito especial y un trabajo que solamente lo puedes hacer tú. Que solo lo puedes hacer tú. Solo lo puedes hacer tú. Y Él no nos suelta por eso. Y aparece el Selah. ¡Ay! Miren eso. El Salmo vuelve a traer otro Selah. Quiere decir, ya le enseñó a David. Me quejé, ¿cierto? Y de paso nos enseña a nosotros. Me quejé, sí, pero paré. Estoy que no puedo más. Paré. Y adoré. Y levanté las manos. Y vino paz. Vino paz. Y empieza uno a decir, sí, bueno, está bien, miremos a ver qué podemos hacer. Nos cambia. La oración nos cambia. El cántico dentro de la oración nos conecta más fácil, más rápido. Y el Selah permite que, para que Él, ese es el secreto del Selah. Ese es el secreto de una oración completa, viva, eficaz. Yo me acosté y dormí, desperté porque Jehová me sustentaba. ¿Qué significa? Se tranquilizó, ¿no? Pudo dormir. Tal vez haya dormido antes o después de esto, no lo sé. Pero él lo declara. Después de haber declarado su queja, su angustia, dice: ay, dormí como un bebé. Y el problema se arregló. No, pero dormí. ¿Qué dice? O sea, Dios le dio tanta paz que ya calmado está y puede pensar en otra solución. ¿Y qué dice entonces? No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Y él se empieza a levantar, empieza a darle valentía a lo que sucedió, le dio paz. Pero ahora viene la palabra de Dios y le dice: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate. Yo puedo clamar a Él y decirle: levántate, porque sé que me va a escuchar, porque sé que se va a levantar a mi favor. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebraste. O sea, tremendo fue el golpe que les dio.
hay nueva fuerza, hay nueva vida, hay valentía en lo que dice. No se quedó en la queja. No se quedó en la queja. No se quedó en el descanso tampoco que vino por el Selah. Dio un nuevo paso con el siguiente Selah. ¿Cuál es ese paso? La acción. ¿Y qué dice? Aunque en ejército acampe contra mí, no temeré. Aunque haya guerra hoy alrededor de mí, en ti confiaré. No temeré a mis gentes que hagan sitio contra mí. Con que la tierra se estremezca, mi salvación está en ti. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Porque tú eres mi escudo, tú mi fortaleza, tú eres mi gloria y quien levanta mi cabeza. Eso es victoria total, ¿sí o no? Eso es victoria total, ¿sí o no? Sí, caramba, miren cómo empezó. No quiero vivir, estoy mamado, ya no puedo más. ¿Sabe qué? Va a terminar diciendo, puedo, claro que sí, porque tú estás conmigo. Ya sabe que no estás solo. ¿Cuál es tu problema? Piénsalo. No estás solo. No vas a enfrentar el problema solo. Yo no lo voy a enfrentar solo. Cuando no tenía a Cristo, sí, lo enfrentaba solo y siempre salí perdiendo. No recuerdo una sola vez que ha ganado. Pero cuando Él estuvo conmigo, cuando yo lo acepté, la cosa cambió. El primer día, recuerdo, el primer día de mi conversión, hubo un evento, no voy a entrar en tantos detalles, pero un evento fuerte, difícil, complejo, y salí en victoria de una manera increíble, increíble. Porque Él estaba conmigo. Y en medio de eso, primero me dio paz. Es decir, angustia, dolor, tristeza, desesperación. Selah, paz. Selah, fuerza para la victoria. Eso es. Porque Dios siempre, siempre, siempre responde. Yo recuerdo una vez, una pequeña anécdota, pero no demorarme mucho en la anécdota. Tuve un sueño. En el sueño veía un amigo que vive en Tailandia, por allá, muy lejos. Y yo lo evitaba, o sea, no sé por qué, pero en el sueño no quería saludarlo. Cuando cada vez que lo veo, decía, ¡oh! Y nos abrazamos. Pero en el sueño lo evitaba, siempre. Pero él me buscaba y me encontraba por otro lado. Y en un momento me encontró con dos chicas tailandesas que traían canastos, cestas, con frutas, semillas, cosas extrañas de por allá que se supone eran muy ricas, muy buenas, deliciosas. Nunca entendí por qué lo evitaba, pero él siempre me encontró. Y de pronto, una chica de estas, con su cesta, me dice, rumbatirba. ¿Qué? Rumbatirba. Y ¡pum! Sentí una explosión, pero no fuego, una onda sonora, como las ondas, no sé, que se ven en las películas, que es una onda sonora, solo se ve así, y ¡fum! Pasó por toda esta parte así, nos dio, ¡guau! No nos tumbó, nos desbarató, no nos hizo daño, no, simplemente la onda nos cubrió a todos, y me quedó sonando la palabra rumbatirba. Como cada vez que me da a mí esa vaina, yo me desperté de una vez y empecé. Y busqué y por ningún lado encontré una palabra así, ni parecida. Y entonces, el celular.
el traductor, y empecé a buscar hasta en indonés, en lengua java, mejor dicho, busqué todo a ver cuál, hasta que al fin apareció una palabra muy parecida, y era no rumbatirba, sino rumbatimba. Rumbatimba. Entonces la interpreté mal, la oí mal. Pero a que no adivinan qué significa la palabra. Cuando en el traductor de ese de Google normalito lo encontré. Rumbatimba. Dios responde. Caramba. Wow. Y que yo me quedé con ese sueño ahí. Se lo conté a unas cuantas personas, pero tremendo. O sea, yo todo me imaginaba menos eso. Rumbatimba. Dios responde. Y me costó un trabajo encontrarla. Tremendo. Tremendo. Pero así es. Dios responde. Y a David le respondió en el Salmo. ¿Cuál era su crisis? Su verdadera crisis. Lo dice al principio del Salmo. Dice: Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. ¡Ah, caramba! Mira, yo puedo huir de un chepito, puedo huir de un prestamista, puedo huir de una novia y fea además. No, mentiras. Ellas eran las que huían de mí. Yo puedo huir de un enemigo, puedo huir de alguien que me quiera atracar, puedo huir de lo que sea, ¿cierto? Pero huir de mi hijo, oye, ya eso no me cuadra. ¿Por qué voy a huir de mi hijo? Y entonces volvemos a ver qué fue lo que pasó. Y entonces en el Salmo nos explica: su hijo Absalón se rebeló. Era un momento crítico en la historia porque Amnón, el hijo mayor, el que se supone que era el sucesor, murió. Entonces queda el trono como que, bueno, se acaba David, y entonces ¿quién sigue? Y sale Absalón, dice: yo. Y Absalón era conocido por su hermosura. Tenía tremenda cabellera. Eras alto, simpático, con garbo y salero. No era como yo, él era pinta. Y entonces, ¿qué dice? Que él con eso cautivaba. No está escrito ahí, ni en la historia, pero cautivaba. ¿Y qué significa para nosotros ese Absalón hoy en día? ¿Qué representa? Como para centrarnos un poquito. Ese Absalón es como decir, representa lo bello, lo agradable, lo que es bonito para mí, lo que me gusta. ¿Qué es? Jugar lo que sea, pero es lo que es bello, lo que es atractivo para mí. Si es el dinero, es el dinero. Si es el poder, pues sea el poder. Si es el juego, es el juego. Si es el disfrute personal a través de X o Y cosas, eso es. Absalón representa lo bello, lo atractivo, pero del mundo, no de Dios. Porque Dios está representado por David y Absalón está representando al mundo. Y entonces, ¿cuál fue la crisis dura de este David que está escrita aquí en el Salmo 3? Es que se rebeló su hijo, su familia se le puso en contra. No es cualquier persona, no es una persona que yo le puedo decir, me resbala. No, no me resbala porque es mi hijo. Aquí no me resbala, es difícil. No fue fácil, esa fue una crisis dura de David. Mentalmente, digámoslo así, internamente fue más fácil enfrentar a Goliat, porque era su enemigo, era rival de su fe y estaba en contra del Señor, a quien David amaba. Era fácil. Un guerrero experimentado como David
pues guerrero de honda y piedritas, pero experimentado. Ese era David. Claro que le dio, claro, era fácil, pero su hijo, su propia carne y sangre que se volteó, eso no es fácil. Eso, para nada es fácil. Y la actitud de David fue, pues me escondo, yo huyo, en lugar de tener que enfrentarlo. Algunos dicen, le tuvo miedo a Absalón. Otros dicen, tuvo miedo de enfrentarse a Absalón porque lo podría matar. Porque David era más diestro que Absalón. Pero David no iba a levantar su mano contra su hijo, no lo iba a hacer. No lo iba a hacer. ¿Qué crisis? ¿Qué hago? Soy el rey y el pueblo espera y demanda, pero es que es mi familia, es mi hijo amado. ¿A qué hago? ¿Con quién me voy? O sea, ¿hago esto o hago aquello? La crisis no es fácil, no fue fácil. Fue la crisis, una de las crisis más duras de David. Ya lo vimos, fue más fácil enfrentarse a Goliat, pero enfrentarse a Absalón fue tan difícil que prefirió huir. Y entonces, ¿qué pasó? Llega otro Selá, el tercer Selá del Salmo. Y el tercer Selá del Salmo le dice a David, la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Qué significa eso? Tremendo. ¿Qué significa? Que eso no está en manos de David, ni de Absalón siquiera, sino en manos de Dios. Y en manos de Dios fue que vimos lo que leemos después. ¿En qué terminó Absalón? Su larga, reluciente, sedosa, sin frizz y hermosa cabellera se quedó enredada en una encina, en un árbol, en un palo, y quedó colgado. Y ya sabemos, el jefe de su ejército aprovechó y dio cuenta de Absalón. David no quería y había dicho que no pase eso, pero de alguna manera tiene que llegar. Y la salvación vino de Jehová. La salvación vino de Dios y se lo entregó directamente. Porque no es correcto que los hijos se rebelen contra los padres. No es correcto que existiendo un rey como existía en esa época, y más con las características de David, alguien quisiera venir a usurparle el trono. David no quería. Y prefirió huir antes de tener que enfrentarlo, porque amaba a Absalón. Y de hecho hizo gran duelo por él. Pero la salvación vino de mano del Señor. Y dice, cierra el salmo diciendo, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Quién dijo esa palabra? David. ¿Qué quiere decir? Que puso por encima al pueblo, por encima que su familia, por encima que su hijo amado. Lo puso por encima. David cumplió como debe ser, cumplió como padre,
porque crió y cuidó a Absalón y lo amó. Pero fue Absalón el que se rebeló, el que no quiso estar bajo su cobertura. David cumplió como rey. Hizo lo que tenía que hacer, cumplió su deber, y es defender a su pueblo ante cualquier amenaza, aunque esa amenaza signifique disminuir el número de miembros de su familia. Y esa paz que le produjo el Selah, la oración de encontrar a Dios, esa fortaleza que le dio el Señor, fue la que le hizo también a David cantar cosas como: si me ayudas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y yo sé que todos podemos decir: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Sí, Señor, el Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Porque por amor de su nombre es que vivimos, por amor de su nombre es que hemos cambiado y no seguimos como Absalones, con o sin cabello, pero no seguimos como Absalones. Ya no nos rebelamos, ahora lo entendemos y lo aceptamos. Sea como sea, el Señor tiene la respuesta. ¿Alguna crisis te aqueja hoy? ¿Alguna crisis nos aqueja hoy? ¿Algo que nos incomoda, que nos molesta, que nos genera angustia? Busquemos un Selah en nuestra oración. Busquemos un cántico y un Selah que nos dé la respuesta. Un Selah que nos diga, que nos haga sentir que el Señor nos dice: aquí estoy, calma, yo me encargo, yo veré cómo enredo esas raíces de amargura y de rebelión, esos problemas en una encina. Tú tranquilo, porque del Señor es la respuesta. ¿A qué le damos más valor cuando nos enfrentamos a una crisis?
al dolor, a la angustia, nos quedamos en el primer paso de la queja. Llegamos a sentir paz en algún momento. Podemos tomar fuerza y enfrentarnos para la victoria. Podemos llegar hasta el final de la crisis, que es cuando el Señor nos dice: de esta también saldrás, yo estoy a tu lado. Y por eso cantamos: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Yo sé que no. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada, nada, nada me faltará. Oh, nada me faltará. Sí, yo sé que nada te faltará, nada a ti ni a tu familia, nada, nada, nada nos faltará, no, no, nada, nada nos faltará. Si que seguimos en el Señor, nada, nada, nada me faltará. Amén, bendito sea el Señor. ¿Qué tal si le regalamos un aplauso a Él? Lo entendí una vez que tuve crisis financiera tremenda y me desesperé y lloré y pateé y babié, hice mil cosas y no conseguí plata. O sea, me quedé ahí en la queja. Ningún selá, ni cántico, ni oración, nada. Al siguiente día, peor de desesperado y angustiado, pero esta vez ya no pataleaba. Oré. Y increíble. Increíble. Pero así es nuestro Dios. Tuvo la respuesta. Fui al cajero y había 400,000 pesos, no sé de dónde. Estaba en 10,000 pesos, porque es lo mínimo para que no le cancelen no la cuenta. De pronto abrió 400,000 y dije: ¡oh, ya puedo pagar! Ya hacia el mercado. Sí. Por Dios, es que a veces nos quedamos aquí. Yo soy especialista en esto. Y se me olvida que tengo las herramientas para pasar acá usando esto. Y para pasar acá usando esto, el Selah. Y para pasar acá, nada nos faltará, nada, nada, nada nos faltará. Y por eso, y dándole gracias al Señor y siendo obedientes con su palabra, ¿qué tal si ofrendamos de lo que Él nos ha dado? Y así podemos decirle al Señor: gracias, porque sabemos que de verdad nada nos va a faltar. Y esto que hacemos es nuestra confianza. Es nuestro voto de decir: sí, Señor, creo en ti, confío en ti, sé que nada me faltará, porque tú estás a mi lado. Así como estuviste con David, no tenemos que estar batallando ni contra gigantes ni contra enanos, contra nosotros mismos muchas veces, pero así como estuvo con David, estará con nosotros. Lo invito a que por favor
pase.